Bueno, entonces, retomando lo que decíamos, el estado de resultados, terminamos recién ahí la explicación con la diferencia entre entes sin fines de lucro y entes comerciales. Bien, paso entonces al estado de evolución del patrimonio neto. El estado de evolución del patrimonio neto es otro de los estados básicos, ¿m? Que nos brinda información fundamentalmente de qué, de, de cómo, de lo que aportaron en su momento los propietarios, cuando se constituyó la empresa o la entidad, eh, y de cómo fue evolucionando ese patrimonio neto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos en su momento de modelo, cuando empezamos, hablamos de la realidad compleja, de cómo iba cambiando ese patrimonio del ente, bla, bla, bla? Bueno, acá, dentro de ese patrimonio del ente, esa estructura patrimonial, o sea, nosotros dentro de ese activo está financiado, ¿se acuerdan por qué? ¿Por quiénes? Por terceros por los dueños, por los propietarios. Y los propietarios son los que, digamos, lo vemos donde esa financiación, en el patrimonio neto, o sea, que sería el activo menos el pasivo. ¿M? O sea, la inversión total menos las deudas, el pasivo, digamos. ¿M? Entonces, ese patrimonio neto tiene una evolución y va evolucionando de qué manera. Bueno, porque el patrimonio neto, acuérdense que tiene variaciones, producto de qué, producto de los aportes, o sea, un patrimonio neto dentro de una empresa puede variar porque hay aportes, ¿no? Porque se hicieron aportes de los propietarios, puede variar porque se retiró dinero, o sea, se retiró dinero de alguna manera, o sea, como utilidades o como distribución de utilidades o qué sé yo, puede haber básicamente eso es. Puede haber alguna otra situación, pero alguna disminución de capital o algo así, pero en general va a ser por eso. Y, y también puede haber aportes que se pueden hacer, capitalizaciones, aportes para capitalizar, o sea, dinero que ingrese al patrimonio. Y por otro lado, también ese patrimonio neto puede variar por los resultados. O sea, una empresa va obteniendo resultados y esos resultados, que no si no se distribuyen, pueden generar, de alguna manera, un movimiento pueden generar una variación en ese patrimonio neto, o sea, los resultados acumulados. Acuérdense que nosotros teníamos dos grandes divisiones en el estado de evolución del patrimonio neto. Por un lado, el aporte de los propietarios y por otro lado, los resultados acumulados. El aporte de los propietarios estaba dado por qué? Por el capital, por algunos aportes para suscripción de nuevas acciones o para aumento de capital. Y por otro lado, y el ajuste, bueno, el ajuste por inflación sigue siendo el capital represado nada más. Pero después, por otro lado, que teníamos los resultados acumulados, que son ¿qué cosa? ¿Qué entraban ahí dentro de los resultados acumulados? Y, por ejemplo, la reserva legal, que era un resultado que no se distribuía, que se guardaba para absorber futuras pérdidas si las hubiera. Y los resultados no asignados, que son resultados que, digamos, no tienen todavía un destino, no sabemos si lo vamos a distribuir entre los socios, si lo vamos a mandar a capital, si lo vamos a mandar a reserva, o sea, todavía no tienen un destino, pero están ahí, o sea, forman parte del patrimonio neto. Y a diferencia de los aportes, que son dinero que aportaron los propietarios, los resultados no asignados son resultados, son ganancias que se obtuvieron dentro, ganancias o quebranto, lo que sea, pues digamos una sumatoria, una suma algebraica de ellos, que se obtuvieron en la empresa, por la empresa, y bueno, y todavía están ahí formando parte del patrimonio neto y todavía no se les dio destino, o a algunos se les dio destino, por ejemplo, caso de reserva legal, etcétera, que digamos ya tienen un destino, no se van a tocar, y otros todavía, como los resultados no asignados, están ahí, pero todavía no se les dio un destino. Pero, digamos, forman parte del patrimonio neto. Entonces, por un lado tenemos los aportes de los propietarios y por el otro lado los resultados acumulados. Bueno, esas dos cosas que están ahí son elementos que bueno, que forman parte de ese estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué tipo de información brinda este patrimonio neto? Bueno, está brindando una información de tipo, en este caso,
patrimonial, ¿no es cierto? Porque está diciendo, bueno, y en lo que hace a la parte financiera, también está brindando de qué manera está financiada la empresa, o sea, nos está diciendo cuál es la parte de la empresa que está financiada por los propietarios. ¿Eh? Lo que no tiene es información económica. El único detallecito que puede tener de información económica es que en alguna línea va a aparecer el resultado del ejercicio, pero digamos que no es que tiene una información económica, que en realidad la información económica va a estar acá en el estado de resultados. En el estado de evolución de patrimonio neto simplemente va a haber ese numerito ahí y nada más. Eh, digamos, el resto de información es precisamente de naturaleza patrimonial y financiera. Y también tiene una característica que no es solamente estático, sino que como es de evolución, te muestra cómo estaba al inicio y las variaciones que tuvo durante el periodo, incluso los muestra muy bien, porque por eso se llama estado de evolución, porque te muestra el estado. Nosotros hicimos algún ejemplito de eso, cómo estaba el patrimonio neto al inicio y cómo terminó al cierre, o sea, si hubo aportes, si hubo retiros y si hubo y se dieron utilidades. ¿Y saben dónde lo tienen? En el capital a mantener. Cuando nosotros sacábamos los resultados, que analizábamos el capital a mantener, que lo hicimos un par de veces en algunos ejercicios, y que también lo hicimos en el ejercicio modelo. Bueno, ahí veíamos qué cosa, cómo el capital a mantener no era otra cosa que el análisis de ese patrimonio neto, es decir, patrimonio neto inicial más aporte menos retiros, y ese patrimonio neto se terminaba comparando con el patrimonio neto final, que eran los activos y pasivos menos pasivos al cierre, y entonces ahí se veía el resultado del ejercicio. Bueno, precisamente ese patrimonio neto es ese cálculo que hacíamos ahí estábamos un poquito con un cálculo un poquito más sintético de lo que es el estado de evolución del patrimonio neto. El estado de evolución del patrimonio neto un poquito lo abre más en columnas para tenerlo un poquito más abierto. Como lo hicimos en algunos de los casos, en algún ejercicio que lo abrimos eso. De todas maneras, ahora cuando vayamos a ver a ver un poquito algún modelito de exposición, vamos a volverlo a explicar un poco para que lo redondeen bien el concepto. Pero no es ni más ni menos que lo que nosotros dimos en la ejercitación. En la ejercitación lo dimos bastante. Bueno, y finalmente caemos en el estado de flujo efectivo, que es otro de los estados que es un estado, sí es un estado financiero, ¿no? Es un estado financiero y es un estado que tiene así un cierto parentesco por ahí con alguna información que van a ver en el estado de resultados, eh, pero nada más que tiene otro enfoque, tiene un enfoque financiero, entonces no mira los resultados desde el punto de vista económico, sino que mira, y por eso no es un estado, acá no se determina ningún resultado, nada, sino que en el estado de flujo efectivo lo que se muestra es información financiera y que básicamente lo que se muestra es de dónde surgieron los fondos de la empresa, de dónde surgió el dinero y en qué se aplicó, en qué se usó. ¿Mm? Antiguamente se llamaba estado de origen y aplicación de fondos, no hace mucho tiempo atrás. Y bueno, y había otro que era estado de variación en el capital corriente, que también eh, que es un poquito más light y muestra así un poquito unas variaciones de activos corrientes y pasivos corrientes. Pero acá en el estado de flujo efectivo es bien concreto y dice fundamentalmente de dónde surgieron los fondos, el dinero de la empresa, dónde surgió el efectivo, los pesos, y en qué se usaron esos pesos. Por ejemplo, si en el estado de resultado yo les daba el ejemplo de que hablábamos de lo económico, porque nosotros podíamos tener una venta donde no la cobrábamos, hacíamos una venta, esa venta no se cobraba, pero en el estado de resultado mostrábamos la venta menos el costo de esa venta y decíamos hay un resultado de tantos pesos. O sea, independientemente de que ese dinero no entró todavía, hay un resultado generado por la venta. Tenemos una cuenta a cobrar con un cliente,
pero es producto de que de una venta que se realizó, esa venta tiene un costo y esa venta menos ese costo generó un resultado por esa venta. Entonces, bueno, mostramos en el estado de resultado digamos, el resultado producto de esa venta por lo devengado. En cambio, en el estado de flujo efectivo no vamos a mostrar eso. ¿Por qué? Porque decimos que si no la cobramos no hay movimiento efectivo, o sea, no entró plata. Entonces, si no entró plata, eso en ese momento para el estado de flujo efectivo no existe. ¿Por qué? Porque lo que estamos mirando es si pasó la plata a la empresa, no entró el dinero a la empresa. Entonces no vino ningún dinero, y si no entró ningún dinero no hay movimiento de efectivo. Entonces, directamente no vamos a contemplar esto porque no hay movimiento efectivo. Sí lo vamos a contemplar en el momento que se produzca ese movimiento. O sea, si durante este ejercicio no se cobró esa venta y se cobra en el ejercicio siguiente, recién esa venta va a aparecer reflejada en el estado de flujo efectivo como cobranza en el ejercicio en que se produjo. O sea, que si por ejemplo la venta yo la hice en diciembre o en noviembre, cerré ejercicio en diciembre y no se había cobrado y la cobré en febrero, entonces recién en febrero voy a mostrar que hay un ingreso de efectivo por la cobranza de una venta. O sea, no lo voy a mostrar como venta, lo que voy a mostrar es como una cobranza de venta, o sea, como un dinero que ingresó producto de una venta que realicé en otro momento. No importa, es un movimiento de efectivo, o sea, digo, acá ingresó esta plata, y con esta plata, por ahí, qué sé yo, se pagó el alquiler. Bueno, entonces, en el momento que se pagó el alquiler, yo voy a reflejar que se pagó el alquiler, y lo voy a reflejar de esa manera en el estado de flujo efectivo, mientras que en el estado de resultado lo voy a reflejar en el momento que se devengó. O sea, si yo se devengó el alquiler, pero no lo pagué, acá en el estado de resultado lo voy a estar reflejando. Pero, ¿por qué? Porque se devengó en un determinado periodo. En cambio, en el estado de flujo de efectivo, lo que voy a hacer es mostrarlo cuando ese dinero salga de la caja para pagar el alquiler. O sea que va a ser un movimiento que lo voy a mostrar, digamos, cuando se produzca el movimiento efectivo. O sea, va distinto. O sea, a veces puede coincidir. A veces puede coincidir el movimiento. Por ejemplo, que si yo hago una venta de contado, la venta va a estar en el estado de resultado y va a aparecer en el estado de flujo de efectivo porque está cobrada. Pero en cambio, si hay un desfasaje entre la venta y la cobranza, me va a aparecer en distinto tiempo en cada uno de los estados. Porque este tiene un enfoque puramente financiero y este tiene un enfoque puramente económico. Esa es la diferencia fundamental que tenemos acá. No voy a explicar todavía detalles, simplemente digo esto porque después vamos a analizarlo bastante. Entonces ahora voy a dar una explicación muy breve para que sepamos de qué se trata así en forma general. Después, ya después le vamos a dar bastante tiempo a este estado para analizarlo muy bien. Bien. Entonces, estos son los 4 estados básicos, que contienen información de qué tipo. Información básica. Información básica. Muy bien. ¿Qué otra información tenemos también? Información complementaria. Información complementaria. ¿Qué es la información complementaria? Bueno, esta información complementaria, o sea, que acompaña a estos estados básicos y que forma parte de esos estados, es una información que se tiene que exponer y que no está en el cuerpo de estos estados. O sea, acá no la vemos esa información complementaria, no vemos esa información. Entonces, ¿dónde va a aparecer? En otra parte, que va a formar parte de todo el juego de estados contables. O sea, cuando hablamos de estados contables en general, dentro de los estados contables están los estados básicos, digamos, tienen la información básica. Y después hay otra información, por ejemplo, que es esta, la información complementaria, que está también dentro del juego de estados contables. No está incluida en esto que vimos recién, en los estados básicos, pero sí forma parte de esa información. Yo ahora les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una de las informaciones complementarias que tenemos es el encabezamiento de los estados contables. Y en el encabezamiento de los estados contables, nosotros ¿qué tenemos allí?
Bueno, ahí vamos a tener, por ejemplo, el encabezamiento no es, digamos, cómo comienza una hoja o una página, ¿no es cierto? No. El encabezamiento es una especie de carátula que tiene, que tienen los estados contables, donde, por ejemplo, va a decir eh, de qué empresa se trata, la dirección de esa empresa, eh, va a decir la actividad principal, va a decir la fecha y número de inscripción en el registro público de comercio o en la inscripción de sus estatutos, del contrato, lo que sea. Si hay modificaciones, nos va a decir la fecha de vencimiento, de finalización del contrato, nos va a decir el número de quit, nos va a decir de qué ejercicio económico se está presentando en estos estados contables, nos va a decir cómo está compuesto el capital, ¿m? Nos va a dar un poquito toda esa información. Y entonces lo llamamos encabezamiento, ¿por qué? Porque va a estar al principio de los estados contables. Ya les digo, es como una especie de carátula que nos da el encabezado de esos estados contables, cómo comienzan esos estados contables. Y esa información forma parte de los estados contables, porque en definitiva está hablando de lo que estamos presentando, o sea que no es algo totalmente distinto, está, digamos, está brindando información de sus estados, pero no forma parte de estos 4 estados, o sea, no está acá dentro esa información, sino que está aparte, está en una hojita aparte, donde hacemos todas estas aclaraciones. Del mismo modo, van a estar las notas y cuadros anexos. Y acá lo van a ver más claro todavía. ¿Por qué decimos que no está incluida en el cuerpo de los estados básicos? Porque, por ejemplo, una nota, yo puedo tener en una nota cómo está conformada, por ejemplo, un determinado rubro del estado de situación patrimonial. Por ejemplo, yo puedo decir, en el estado de situación patrimonial tengo el rubro inversiones o el rubro bienes de cambio. Y tengo un número, digo, bienes de cambio tengo tantos pesos. O sea, nada más, dice eso. Entonces, y digo, ¿y qué hay en los bienes de cambio? Entonces, a lo mejor, yo acá puedo tener una nota donde me dice, donde me informa, qué hay en esos bienes de cambio. Entonces me dice, bueno, supongamos que es una empresa industrial y me dice, bueno, hay tanto de materia prima, tanto de materiales, tanto de productos semi-elaborados, tanto de productos elaborados, tanto de mercaderías de reventa, eh, y entonces, y después me suma todo y me dice, bueno, y este es el total. Y ese total es el que yo veía en el estado de situación patrimonial como bienes de cambio, pero no lo veía descompuesto en todas sus partes, digamos. Bueno, y acá lo estoy mostrando. ¿Dónde? En una nota, por ejemplo. En una nota. Entonces, en esa nota lo que estoy haciendo es aclarar información que está metida en esos estados básicos. Pero estoy, digamos, abriendo esa información. Si bien, eh, por eso decimos, esa información no estaba incluida, no es que yo, ¿por qué? Porque los estados contables yo lo voy a hacer un poquito más sintético para que no sea algo demasiado extenso. Entonces, si yo después quiero ampliar información y ver, vengo acá y lo veo. Veo una nota que me dice eso. Del mismo modo, por ejemplo, los cuadros anexos. Por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, un anexo de bienes de uso. Hay un anexo que es de bienes de uso. Entonces, yo en el estado de situación patrimonial digo que de bienes de uso tengo tantos pesos. Pero no digo ahí si son inmuebles, si son edificios, si son muebles y útiles, si hay rodados, si hay maquinaria, no digo eso. Digo que hay en total bienes de uso hay tantos pesos. Y entonces vengo acá a un anexo y en el anexo me encuentro toda una apertura, donde tengo, por ejemplo, primero separado por rubros, tengo, qué sé yo, los terrenos, los edificios, tengo muebles y útiles, maquinarias, herramientas, rodados,
tengo abierto por rubro. Y dentro de esos rubros tengo el valor de origen, tengo las altas, tengo las bajas del ejercicio, tengo las amortizaciones acumuladas al inicio del ejercicio, las amortizaciones del ejercicio, el valor residual. Y así por cada rubro voy teniendo toda esa información. Y al final, después totalizo eso, sumo todo y me da un número total de bienes de uso. Pero ese número total es el que estoy mostrando en el estado de situación patrimonial, que estoy mostrando un solo número. En cambio, cuando vengo al anexo, yo puedo abrir y ver, ahí veo cómo está formado, cómo está conformado, a ver qué tipo de, porque en el otro yo no sé si esos son todas maquinarias, qué son terrenos, edificios, no sé qué es. Pero cuando voy al anexo, en el anexo tengo una apertura y ahí veo claramente cómo está estructurada la empresa con sus bienes de uso. Entonces, me permite ver un poquito cómo está armado todo eso. Bueno, precisamente, por eso decimos que esta información, que es información complementaria, por eso es complementaria, no es una información aparte, es una información que complementa la que tenemos acá. Es más, generalmente da una apertura de eso. En algunos casos, en otros casos, hay notas, por ejemplo, a lo mejor de carácter genérico, donde, por ejemplo, decimos que las valuaciones de moneda extranjera se hicieron al tipo de cambio, al cierre del ejercicio, bla, bla, bla. Bueno, son informaciones adicionales que redondean un poco lo que tenemos acá adentro, lo que tenemos acá en el estado, en estos estados básicos. Por ejemplo, qué sé yo, en el estado de resultados. En el estado de resultados nosotros, por ejemplo, vamos a tener gastos de administración, pero no sabemos el detalle de los gastos. O sea, no sabemos gastos de qué, de sueldo, de cargas sociales, de alquileres, de qué, de teléfono, de gas, de luz, de qué. Entonces, bueno, dice gasto de administración y no sabemos, vemos un número grandote ahí, no sabemos qué, pero venimos acá a un cuadro y hay un cuadro que es de un cuadro de gasto. Entonces ahí en los cuadros de gasto vamos a tener los gastos de administración y los vamos a tener bastante detallados por cada tipo de gasto. Vamos a ver cuánto hay de sueldo, cuánto hay de cargas sociales, cuánto hay de honorarios, cuánto hay de luz, cuánto hay de servicios, otros de teléfono, cuánto hay de seguros, cuánto hay de otros gastos, qué sé yo. Bueno, o sea, los principales, no es que vamos a detallar uno por uno, pero vamos a tener, digamos, una apertura bastante amplia donde vamos a poder ver un poquito cómo están formados esos gastos. Entonces, precisamente, por eso esta información complementaria lo que hace es respaldar los números que tenemos ahí en los estados básicos. Y fíjense que acá les menciono esto, que esta información complementaria tiene que hacer referencia en el rubro pertinente de los estados, es decir, que si yo, por ejemplo, vengo acá al estado de situación patrimonial y tengo en el rubro bienes de cambio, yo después tengo una nota donde les decía, tengo si esos bienes de cambio son materia prima, producto semielaborado, producto elaborado, todo eso lo tengo detallado en una nota. Bueno, en el estado de situación patrimonial, en bienes de cambio, yo le pongo entre paréntesis, bueno, ver nota tal, o sea, le pongo ver nota número, no nota tal. Entonces vos sabés que, digamos, si querés ver el detalle de todo eso, ¿dónde vas? Vas a la nota que te hace referencia. En los bienes de uso lo mismo, qué sé yo, tengo bienes de uso y el total. Entonces, pero le pongo anexo 1. Entonces, cuando voy al anexo 1, ahí me encuentro con todos los bienes de uso. O sea, me referencia a dónde tengo que ir. Entonces, en cada rubro del estado de situación patrimonial o del estado de resultados, lo que sea, hago referencia, cuando decíamos en el estado de resultados, los gastos, por ejemplo, bueno, yo tengo gastos de administración y me dice ver anexo de gastos, anexo tal. Entonces, cuando yo voy al anexo ese, veo precisamente ahí el detalle de esos gastos. Entonces, yo sé que ese número, si quiero ver la apertura, me voy a tener que ir a ese anexo. Entonces, digamos, es una forma también de referenciarme y de llevarme a donde está la información un poco más detallada, un poco más abierta, donde hay información que complementa ese número y que me explica un poquito cómo está armado. Bien, esa es información complementaria. Esa información complementaria no hay que confundirla con lo que son estados complementarios, porque la información complementaria forma parte de estos estados, de los estados básicos. A veces puede haber una información de tipo complementaria, que eso se da cuando
una empresa tiene que realizar estados consolidados. Eso lo va a hacer, esto lo voy a pasar bastante rápido, porque tampoco quiero confundirlos mucho con esto. Este tema después lo van a ver en la parte de análisis, lo van a ver un poquito más profundo. Pero les comento un poquito cómo es. La información de las notas, anexos, encabezamientos es información complementaria, si complementa los estados contables que tenemos de la empresa. Los estados consolidados son estados complementarios y no siempre se van a hacer. O sea, los van a hacer solamente aquellas empresas que tengan control sobre otras empresas. Por ejemplo, que tengan una participación en una empresa, en otra empresa, y que esa participación les proporcione un control sobre esa empresa. Ahora les voy a explicar un poquito qué es el control para que lo tengan un poquito más claro y no se pierdan en esto. Pero básicamente es para que lo sepan, para que ustedes, si ven un juego de estados contables y por ahí le aparece como complementarios estados consolidados, sepan de qué están hablando, porque en este caso, estas empresas, cuando una empresa tiene control sobre otra, o sea, tiene una participación, o sea, una empresa puede a veces participar en otra empresa, puede tener acciones de otra empresa. Entonces, si tiene acciones de otra empresa, ¿qué pasa? Esas acciones las tiene como inversiones, pero esas inversiones a lo mejor tienen esa inversión, con esa inversión tiene una cantidad de acciones y una cantidad de votos suficiente para hacer, para controlar a esa otra empresa. Entonces, como la controla, la mirada que hay que darle ahí es como que estamos hablando de un grupo económico. O sea, si yo, por ejemplo, tengo acciones de una empresa y tengo una empresa y mi empresa tiene acciones de otra empresa y tiene la cantidad suficiente para poder tomar decisiones en esa empresa, entonces lo que está haciendo es controlarla. O sea, ¿por qué? Porque las decisiones que tome esa empresa dependen de las decisiones que se tomen en mi empresa. O sea, mi empresa es la que la controla, es la que decide. Entonces, como tiene la decisión, tiene el control. Si tiene el control, entonces la tenemos que mirar como un grupo económico, como que, bueno, que las dos empresas están un poco ahí trabajando en forma consolidada. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que la empresa que controla tiene que presentar estados contables consolidados, es decir, sus estados contables sumados a los de la otra empresa, en forma consolidada. No es tan así literalmente que lo sumo y chao. Hay una serie de tecnicismos que después hay que tener en cuenta, pero es como si mostráramos el conjunto económico, o sea, juntamos los dos estados contables y lo mostramos como un grupo económico. ¿Para qué? Para que se vea un poco el poderío de esas empresas. Fíjense, esto lo van a ver más claro cuando hablamos, por ejemplo, de empresas que tienen muchas sucursales, muchas empresas, muchas subsidiarias, que así se llaman las que controlan, y entonces esas empresas, digamos, cuando uno mira, dice, bueno, esta es una empresa, pero como tiene un montón de satélites ahí, cuando sumamos todo, ahí nos damos cuenta de todo el poderío económico que tiene esa empresa. Entonces, para ver eso, lo que se hace precisamente es que esas empresas tienen que presentar balances consolidados con todas las empresas que controlan. Entonces muestran una idea de conjunto económico. Por eso ahí muestran el estado de situación patrimonial consolidado, el estado de resultados consolidado, el de evolución del patrimonio neto no, porque ese, digamos, no técnicamente no corresponde que se presente. No va. Y sí el estado de flujo efectivo. O sea, estos tres estados se presentan en forma consolidada, también tienen sus notas, etc. Pero estos estados solamente, digamos, son complementarios. ¿Por qué? Porque solamente se van a presentar si hay una empresa que controla a otra y que tenga que presentarlo. Para que nos demos una idea de cuándo una empresa controla a otra, bueno, una sociedad es controlante de otra cuando posee una participación sobre esa empresa por cualquier título, o sea, por la cantidad que sea de acciones, no importa la cantidad, pero que le otorgue votos, los votos necesarios para formar parte de la voluntad social en las reuniones o asambleas ordinarias. O sea, implica poseer más del 50% de los votos posibles. Cuando las acciones tienen un valor nominal, tienen un valor de cotización, cuando cotizan en bolsa, cuando tienen cotización pública, tienen un valor de libros, que es el valor, digamos, que
del patrimonio neto dividido el número de acciones, entonces tienen un valor por acción, pero además las acciones lo que dan es derecho a voto. O sea, cuando yo tengo acciones de una empresa, lo que tengo también son votos de esa empresa. ¿Qué quiere decir? Que yo, con esa empresa, que no necesariamente van de la mano con la tenencia de capital. A veces hay acciones que tienen, las acciones normalmente tienen el mismo valor, pero lo que no tienen son votos. A veces hay acciones que tienen más votos y otras que tienen menos votos. Entonces, si yo tengo acciones de una empresa, eh, tengo una cantidad de votos. Si yo con mis votos puedo tener la mayoría, o sea, cuando tengo que ir a una asamblea y hay que resolver sobre un tema y votar sobre ese tema, yo tengo la mayor cantidad de votos. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que yo con mis votos voy a ganar. O sea, mi decisión va a ser la que se imponga. ¿Por qué? Y porque tengo la mayor cantidad de votos. Entonces, si yo tengo la mayor cantidad de votos, digamos, puedo hacer la voluntad social. O sea, puedo decir, bueno, mi decisión es la que termina, es la que vale. Entonces, en cierta manera, de cierta forma, tengo el control. O sea, yo estoy controlando esa empresa, por más que no sea dueño de toda la empresa, pero tengo la cantidad necesaria de los votos para poder imponer mi voluntad. Entonces, si yo puedo hacer eso, estoy controlando la empresa. O sea, digamos, las decisiones que se tomen dependen de mí. O sea, digamos, tienen que tener el aval mío porque yo tengo la mayoría de los votos. Entonces, bueno, cuando una empresa participa en otra y tiene más del 50% de los votos posibles, entonces, ¿qué pasa? Esa empresa puede tomar decisiones en esa otra empresa, digamos, y bueno, y imponerse en una reunión social o en una asamblea, perdón. Y entonces, bueno, de esa manera tiene control. Entonces, si tiene control, tiene que presentar esos estados consolidados. Entonces, acá, bueno, un poquito está la explicación que yo les di recién. Se entiende por estados consolidados a los de un grupo económico constituido por la sociedad controlante y la sociedad descontrolada por ella. O sea que se suman todos esos estados contables y se muestran como un conjunto. De manera que se vea, digamos, todo en conjunto lo que tiene ese grupo económico. Un poquito eso es lo que les explico acá. Bien. Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver un poquito estos estados contables. Además, se van a presentar con información comparativa. En algunos casos se van a presentar con información comparativa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ejercicio completo, o sea, cuando digo ejercicio completo es porque, por ejemplo, a veces, ¿se acuerdan que, por ejemplo, a veces hablábamos de una sociedad que se iniciaba en una determinada fecha y a lo mejor supongamos que se iniciaba, no sé, un 1 de marzo y cierra sus ejercicios los 31 de agosto? Entonces el primer ejercicio por ahí va a quedar irregular porque va a ir desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto. Después del que sigue van a cerrar todos, a lo mejor el 29, 28, 28, 29 de febrero. Pero todos los demás van a iniciar, bueno, elegí un mes complicado. Vamos a poner que se inician el 1 de abril. Entonces, bueno, se inician el 1 de abril y cierra los 31 de marzo. Pero ¿qué pasa? Perdón, y cierra, supongamos, los 31 de agosto. Entonces, se inició el 1 de abril, cerró el 31 de agosto, el primer ejercicio es irregular, son de poquitos meses. El segundo ejercicio ya va desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del otro año. O sea que ya el segundo es anual, es completo. Pero el primero por ahí es irregular. Se llaman ejercicios irregulares porque cerró, fue por menos tiempo. Del mismo modo que si hay una disolución en algún momento de la sociedad y entonces se termina antes de cerrar un ejercicio. También ahí puede haber un ejercicio irregular. Son los casos donde podemos tenerlo irregular. Generalmente lo que más se va a dar es este primero que digo yo, que es cuando a veces se constituye una sociedad y no abarca el año completo, o sea, no tenés un ejercicio por el año completo. Pero bueno, en este caso vamos a comparar con
si tenemos un ejercicio completo, al lado vamos a poner como comparativo el balance del ejercicio anterior. O sea que vamos a tener el balance de este ejercicio y el balance al lado comparativo con el que cerró en el ejercicio anterior. ¿Para qué? Para poder tener los dos y para ver un poco las variaciones que tuvo. O sea, de una manera de mostrar información para que el que está analizando pueda ver cómo evolucionó, cómo involucionó, qué pasó ahí en esos periodos. Entonces, ver un poquito cómo fueron los cambios ahí. Bueno, eso es un poco lo que se muestra. Después, por otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si son ejercicios intermedios, porque por ejemplo hay empresas que por determinados motivos tienen que presentar balances intermedios. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa tienen que presentar balances trimestrales. Entonces, no, por ejemplo, supongamos que van del 1 de enero al 31 de diciembre, bueno, el 31 de marzo tienen que presentar estados contables por el primer trimestre, al 30 de junio tendrán que presentar estados contables por el primer semestre, al 30 de septiembre presentarán por los 9 meses y al 31 de diciembre el ejercicio completo. Pero digamos, trimestralmente tuvieron que ir presentando estados contables. Entonces, eso, digamos, por un requerimiento legal, ¿cierto? Tienen que hacerlo. Entonces, bueno, esos ejercicios se llaman ejercicios intermedios. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un ejercicio, tengo que presentar un estado de situación patrimonial de un ejercicio intermedio, supongamos yo voy a tener un ejercicio, usted va a tener un estado de situación patrimonial, yo cierro los 31 de diciembre. Bueno, el 31 de marzo tengo que presentar el estado de situación patrimonial al 31 de marzo, o sea que tengo un estado de situación patrimonial que tiene una variación de 3 meses ahí. O sea, pasaron 3 meses y vuelvo y presento ese estado de situación patrimonial. Bueno, en este caso el estado de situación patrimonial se va a comparar con el mismo estado que cerró en el ejercicio completo precedente. O sea, muestro el estado de situación patrimonial que cerró al 31 de diciembre del año del ejercicio inmediato anterior. O sea, el estado patrimonial que cerró en ese ejercicio. Pero en el caso del estado de resultado, de evolución de patrimonio neto y estado de flujo efectivo, lo voy a hacer por el periodo equivalente en el ejercicio precedente, o sea, por el primer trimestre de ese ejercicio precedente. O sea, si yo acá estoy mostrando el resultado del primer trimestre, voy a mostrar al lado como comparativo el resultado del primer trimestre del ejercicio anterior. ¿Para qué? Para que sea comparativo, porque si no, porque así yo voy a mostrar cuáles son las ventas, por ejemplo, del primer trimestre de este ejercicio y voy a mostrar cuáles fueron las ventas del primer trimestre del ejercicio anterior. Si es un semestre, voy a hacer lo mismo, voy a mostrar las ventas de este semestre y las voy a comparar al lado con el primer semestre del ejercicio anterior. Es una cuestión de poder comparar y que me sirva para algo la información. O sea, si yo estoy mostrando, porque de nada sirve si yo tengo la venta de un trimestre y al lado pongo la venta de un año. Entonces, digamos, ahí es como que no me sirve. Estoy mirando la venta de 3 meses contra la venta de un ejercicio completo. No me puedo dar cuenta si estoy mejor, si estoy peor. O sea, no lo sé. En cambio, si yo muestro el mismo trimestre, yo puedo decir, bueno, y sobre todo si por ejemplo lo ajusto por inflación, voy a ver si comparativamente subieron las ventas, bajaron, estoy igual, estoy mejor, estoy peor. O sea, eso lo puedo comparar si tengo iguales periodos ahí. Si no tengo iguales periodos, va a ser muy difícil. Y sobre todo del mismo periodo. ¿Por qué? Porque también ahí es importante tenerlo del mismo periodo, ¿cierto? No cualquier trimestre, sino que tiene que ser el mismo periodo. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características. Por ejemplo, pensemos en no sé, una heladería. Y bueno, tiene una venta estacional. Entonces, en un periodo va a ser, digamos, va a ser bien comparable. Entonces, bueno, y además, mucho tipo casi todos los negocios, las industrias, etcétera, tienen, digamos, determinadas épocas donde son similares. Entonces, por eso, cuando vos comparás con los mismos periodos, ahí tenés, digamos, información bien comparable, que vos podés, digamos, sacar conclusiones. Bueno, por eso se busca
que sean comparables en esos mismos periodos. ¿Eh? Y bueno, y después también hay que considerar la modificación de la información de ejercicio, ¿no es cierto? Donde por ahí, bueno, puede haber algún tipo de modificación de alguna información, entonces en ese caso lo tendré que modificar en los dos comparativos. Por ejemplo, si cambié alguna forma de mostrar una información, bueno, lo voy a tener que corregir también en el comparativo para que también para que sea comparable. Por ejemplo, si yo decidí a partir de este ejercicio abrir una venta o abrir algún tipo de información, no sé, en dos líneas, bueno, el anterior lo voy a tener que abrir también en dos líneas para que sea comparable, ¿cierto? Para que se pueda ver, digamos, de la misma manera. O sea, tengo que buscar que sea uniforme la apertura que yo estoy haciendo de información. Esto es a título informativo también para que sepan que se presentan en forma comparativa. Bien. Por último, hablamos de síntesis y flexibilidad. O sea que los estados contables que nosotros presentamos acá se presentan en forma sintética. Y nosotros lo presentamos, tienen información que es bastante sintética. O sea, si bien tenemos apertura, dijimos, bueno, tenemos por ejemplo las notas, los anexos, etcétera, o sea, hay información, pero a veces si queremos un altísimo grado de detalle no la tenemos ahí, o sea, tenemos que recurrir a, digamos, a donde está, a las registraciones y a otros tipos de reporte donde haya más abundancia de información. O sea, acá tenemos la información, digamos, principal, información que es bastante suficiente para efectuar determinados análisis, pero bueno, tiene su síntesis, ¿no es cierto? Y además es una información que es de tipo flexible. Yo puedo adicionar o suprimir elementos de información teniendo en cuenta su importancia. Por ejemplo, qué sé yo, puedo, en algún caso, que yo en un cuadro, si no tengo, si por ejemplo, que yo en el cuadro de bienes de uso, si no tengo altas del ejercicio, no voy a poner una columna para ponerla en cero. Directamente ese ejercicio no presento esa columna. No presento la columna de alta para ocupar lugar y que esté en cero. Entonces digo, bueno, esa columna la suprimo. Ahora si después en el ejercicio siguiente tengo alta, la agrego, ¿no? O lo mismo con las bajas, etcétera. O sea, yo voy a ponerla, o sea, no es que estoy alterando el cuadro, estoy simplemente acotando esa información, flexibilizándose un poquito para mostrar, digamos, lo que es relevante y no poner cosas que no tienen sentido. Eh, eh, por ejemplo, para que se den una idea, en una época, por ejemplo, se ponía, eh, estoy hablando hace muchísimos años, se ponía, por ejemplo, si yo en el estado de situación patrimonial tenía qué sé yo, un rubro donde no tenía bienes, se ponía tal cosa, tal rubro, por ejemplo, inversiones no hay, se ponía. Entonces, eh, o sea, poner inversiones para decir no hay, realmente no. Pues se optó por decir, bueno, si no hay inversiones se suprime la línea, no se pone, salvo que tenga, sí, en el ejercicio anterior en el comparativo. Entonces, si tengo en el comparativo y ahora no, entonces dejo la línea, ¿por qué? Porque en uno tengo y en otro no. Entonces muestro que hay una variación ahí. Pero si en los dos no tengo, entonces digo, bueno, esa línea la suprimo, ¿para qué la voy a poner? Para decir que no hay. Bueno, eh, lo mismo con la apertura o agrupamiento de cuentas y lo mismo también paréntesis por ejemplo, bueno, paréntesis para indicar las cifras negativas o con relación al activo y pasivo, etcétera. Bueno, esos son digamos, más que nada aclaraciones un poco técnicas o como para tener, digamos, una normativa así bastante uniforme. Bueno, no vale la pena que nos distraigamos más con esto. Bueno, pasamos al otro punto. Este es un temita importante. Partidas de ajuste de la evaluación. Esto lo voy a aclarar más o menos bien porque quiero que nos quede claro esto. Después igualmente lo vamos a ir viendo en cada punto que lo tengamos que ver. ¿Qué son las partidas que ajustan la evaluación? Ya lo hablamos esto. Lo hablamos incluso en los primeros conceptos que dimos. Hablamos de este tema, pero lo vuelvo a marcar porque es muy importante. ¿Qué son las partidas que ajustan la evaluación de cuentas de activo o del pasivo? Dice, se van a presentar junto con las cuentas patrimoniales
que se refieren de modo que se exponga también el valor neto ajustado. Por ejemplo, acá habla de amortizaciones. Por ejemplo, las amortizaciones, por ejemplo, son en el caso, por ejemplo, de activos, por ejemplo, de bienes de uso. La amortización, ¿qué hace? Está ajustando el bien de uso, está deduciendo del bien de uso. O sea, es una partida que está ajustando el valor del bien de uso, o sea, le estoy bajando el valor del bien. Por ejemplo, la cifra estimada de incobrabilidad de los créditos. Yo, por ejemplo, si yo tengo, y acá tenemos que entrar un poquito a ver qué son, por ejemplo, las previsiones. Por ejemplo, los créditos por venta, puede suceder que a veces yo tenga algún índice de incobrabilidad, que muchas veces sucede que, bueno, tengo créditos que por ahí a veces no los cobro, o sea, tengo problemas para cobrar y bueno, y por ahí en algunos casos se me da una incobrabilidad de algún crédito. Entonces, en ese caso, yo digo, bueno, eh, voy a confeccionar registrar una previsión para incobrable, es decir, una parte de eso que tengo que cobrar, que yo a veces puedo estimar que pueden ser incobrables, registro un quebranto por eso y no doy de baja la cuenta a cobrar, porque no es que desistí de cobrarlo. O sea, tengo la cuenta a cobrar y la tengo ahí, pero lo que pasa es que a lo mejor hay algunos indicios que me dan la pauta de que se me va a hacer difícil cobrarla y entonces yo digo, bueno, voy a registrar una previsión para incobrable, o sea que voy a mandar a quebranto esa partecita que yo considero que puedo no llegar a cobrarla y como contrapartida lo voy a disminuir de lo que tengo que cobrar. O sea que si yo, por ejemplo, tengo que cobrarle a Josecito, a Luisito, a Pepito, qué sé yo, tengo todo lo que tengo que cobrar. Y digo, mira, eh, y tengo que cobrar, no sé, 10.000 pesos. Pero resulta que hay uno que me debe 1.000 pesos y resulta que no me paga, bueno, qué sé yo, y está en una situación medio difícil y por ahí hay rumores que puede entrar en convocatoria o no sé, o bueno, o simplemente se me está haciendo, está medio desaparecido, se me hace difícil cobrarle, bueno. Entonces digo, mira, estos 1.000 pesos va a ser difícil que los cobre. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Desisto de cobrarlo? No. Le voy a seguir reclamando, le voy a seguir agotando todos los medios para poder cobrar. Pero como lo veo medio dudoso, voy a registrar una previsión. Es decir, lo voy a mandar a pérdida, entonces, y voy a registrar una previsión. Esa previsión me va a regularizar la cuenta a cobrar. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, yo tengo que cobrar, yo voy a mostrar así. Tengo que cobrar 10.000 pesos, pero le resto ajusto esa cuenta a cobrar con una partida que ajusta esa evaluación, que se va a llamar previsión para incobrables. Le voy a restar 1.000 pesos y me van a quedar a cobrar 9.000. Entonces voy a decir, bueno, tengo 10.000 a cobrar por ventas, pero registro una previsión por 1.000 y entonces me quedan a cobrar 9.000. ¿Por qué lo registro de esa manera? Porque yo no estoy dando de baja la cuenta a cobrar. La cuenta a cobrar la sigo teniendo dentro de esos 10.000, pero la regularizo con esa partida de ajuste de la evaluación. Es decir, registro una previsión por incobrabilidad. Si después, llegado el momento, lo cobro, revierto eso y esos 1.000 pesos que mandé a quebranto los recupero y los doy como ganancia. Pero, digamos, me anticipé a la posibilidad de no cobrarlo. Si hice una registración, por una cuestión de prudencia, hice una registración de la posible incobrabilidad. Y registré esa previsión en base a determinados elementos que me indicaban que se podía hacer difícil el cobro. Entonces, bueno, esa es una cuenta que está regularizando un activo. Son partidas de ajuste de evaluación que hacen, regularizan ese activo. Entonces, normalmente nosotros en los estados contables, que vamos a decir, no vamos a poner cuenta a cobrar menos la previsión. Lo que hacemos es ponemos
cuenta a cobrar ponemos el neto, ponemos los 9.000. La previsión, digamos, esta cuentita que yo les decía, las muestro en una nota, por ejemplo, donde ahí muestro en la nota, pero digamos, tengo ahí una partida que me está ajustando la evaluación. Entonces, bueno, en ese caso, este tipo de ajuste o de cifras que están retocando un activo o un pasivo, entonces, bueno, eso son cuentas, son partidas que ajustan precisamente la evaluación. Y eso, digamos, es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Se da mucho con el tema de, un ejemplo claro, el que yo les decía son las previsiones. Las previsiones. Y por ahí también pueden tener por incobrabilidad, a veces no viene de cambio por deterioro, por algún tipo de, por disminución de la evaluación, que puede haber por algún posible deterioro de los bienes de cambio, etcétera, ¿no? O por a veces por obsolescencia, ¿no? O sea, puede haber algún tipo de cuentas que me hagan que regularice esos activos. Y después, si llegado el caso, bueno, lo ajustaré. Bueno, vamos a ver entonces ahora un poquito, vamos a empezar a hablar, ya vamos a entrar a hablar del primero de los estados básicos, o sea, del estado de situación patrimonial o balance general. Entonces vamos a ver acá un poquito este estado de situación patrimonial. Entonces dice, este balance general o estado de situación patrimonial muestra la naturaleza y la cantidad de los recursos económicos de la sociedad. Acuérdense, los recursos, el activo, no el activo, los recursos, en un momento determinado. Por eso es estático, en un momento determinado. Muestra los recursos económicos en un momento determinado. Pero también muestra las obligaciones hacia los acreedores, o sea, el pasivo. Muestra las obligaciones que tenemos. O sea, cómo está financiado este activo. Y también, ¿qué muestra? Y muestra la participación de los accionistas sobre dichos recursos. O sea, el patrimonio neto. Es decir, los accionistas son dueños de qué? Del activo menos del pasivo. En definitiva, son dueños del patrimonio neto. Si nosotros esta ecuación la queremos mirar como financiamiento, decimos, bueno, pasaríamos el pasivo acá sumando y diríamos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, con lo que estaríamos diciendo que el activo está financiado por el pasivo y financiado por el patrimonio neto, en parte por uno y en parte por otro. O sea que, digamos, tendríamos ahí financiación de esas dos partes, de esas dos, esos esas dos patas estarían sosteniendo el activo de la empresa. Eso sí lo miramos como un esquema de financiación empresaria. Bueno, acá hay una aclaración. Esto es simplemente aclaración, no los quiero marear con este tema, por favor. No es para que en este momento nos metamos con todo el tema de control, pero lo aclaro porque, bueno, está. Ese es. En las sociedades controlantes que presentan los estados consolidados que yo les comenté, van a tener activo. En el pasivo, además de pasivo, van a tener como un rubro más, que no es, que va a jugar como pasivo, pero que no es un pasivo, pero que va a jugar como un pasivo, que sería la participación de terceros en las sociedades controladas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se consolidan los estados contables, supongamos que una empresa tiene el 80% de la otra. Entonces, cuando se consolidan los estados contables, se suman todos, todo lo que hay. Entonces, sumás, por ejemplo, sumás todo el activo. Entonces, cuando vos sumás todo el activo, sumás todo el pasivo, vos decís, bueno, tienen todo. O sea, esta empresa suma todo el grupo económico. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué lo suma todo? Porque dice, bueno, en definitiva, como decíamos que la controlaba, en realidad dispone, la que controla dispone de todo, o sea, dispone toma las decisiones. Entonces, si en la caja hay X cantidad de plata, bueno, en realidad la puede disponer, o sea, puede tomar decisiones sobre la totalidad de los activos, puede tomar decisiones sobre la totalidad de los pasivos, o sea, entonces se suma todo eso. Pero por otro lado, como de esa empresa que controla, hay una participación que es de otra gente, de otros,
que tienen a lo mejor ese 20%, que, bueno, ese 20% se muestra como una línea, en una sola línea, restando, ¿para qué? Para regularizar precisamente todo ese total que estamos sumando, para decir, bueno, sumamos todo acá, pero este pedacito, este cacho no es nuestro. Este cacho le corresponde a terceros, que no somos nosotros, no somos los que controlamos. O sea, nosotros controlamos y en realidad manejamos todo, pero no somos dueños de todo. Hay un cachito que le pertenece a terceros. Buen tecnicismo, no pienso hacer ejemplos ahora porque no es el objetivo de este cuatrimestre y entonces tampoco quiero marearlos con esto, con algo que después no le vamos a tomar. Esto. Así que bueno, un poquito, pero se los aclaro para que lo tengan en cuenta porque por ahí pueden llegar a verlo en los estados contables y entonces decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, por lo menos tener una idea de lo que estamos hablando. No obstante, si tienen alguna duda, me consultan, yo se lo respondo. Lo que no quiero es, repito, es marearlo con un tema que por ahí es bien específico y habría que trabajarlo un poquito más para sacar más conclusiones. Bueno, vamos a entrar de lleno a ver un poquito cómo está estructurado el activo. Perdón, el activo, el estado de situación patrimonial. Bueno, el estado de situación patrimonial se estructura de la siguiente manera. Por un lado, tenemos el activo, pasivo, patrimonio neto y esa participación de terceros de la que les comenté recién. En los casos, esto en los estados contables consolidados. Así que si quieren esta última parte, si quieren, por el momento la ignoramos y nos quedamos con activo, pasivo y patrimonio neto. Esto después lo aclaramos y nada más. El activo, dice, comprende todos los bienes y derechos de que es titular la sociedad y aquellas erogaciones que serán aprovechadas en ejercicio futuro. Es decir, todos los bienes que tiene la empresa, o sea, tenemos dinero en caja, en banco, hay inversiones, hay bienes de cambio, hay bienes de uso, todo lo que forma parte del activo, las inversiones en otras sociedades, todo lo que tiene la empresa forma parte de su activo. Y además, dice, aquellas erogaciones que serán aprovechadas en ejercicio futuro, es decir, aquellos gastos que se han hecho, pero que permanecen en el activo, o sea, no se mandaron a gasto, están en el activo, ¿por qué? Porque yo los voy a ir aprovechando en futuros ejercicios y por lo tanto los voy a ir mandando a gasto de a poco. Eh, lo voy a hacer en la medida que se vaya pasando a gasto. Por ejemplo, estos generalmente son algún tipo de activos que están diferidos, que no lo voy a usar ahora, que no lo mandé a gasto porque no los voy a usar ahora, o sea, los voy a aplicar en ejercicio futuro. Son, por ejemplo, algún tipo de algún gasto que está diferido, que no lo voy a usar, no voy a usar el dinero ahora, o sea, no voy a usar ese gasto, no lo voy a aprovechar ahora, sino que por ahí lo voy a hacer, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo una marca o una patente o una llave o algún tipo de activo que lo voy a ir aprovechando en otros ejercicios, lo voy a ir mandando a gasto de a poco. Entonces lo voy a ir absorbiendo en futuros ejercicios con las utilidades que se vayan generando en el futuro. Entonces no mando a gasto todo, no lo tomo como un gasto de golpe. Entonces lo voy haciendo de a poquito. Bueno, eso precisamente pero tiene que ser muy puntual, no puede ser cualquier gasto, porque si no, lo que estoy haciendo es diferir pérdida. Entonces, en realidad no tiene que ser cualquier tipo tiene que ser algo fundamentado. O sea, por eso le doy este tipo de ejemplo. Si no, meto cualquier gasto, lo difiero en el tiempo y entonces no voy dando pérdida mientras, y a lo mejor corresponde que dé pérdida. Entonces, esos activos no se pueden diferir así porque sí. Son algunos casos puntuales que puedo llegar a hacer. Pasivo. El pasivo representa las obligaciones ciertas del ente y las contingencias. Las contingencias que deben registrarse, que no son deudas, son
caso previsiones. O sea, las obligaciones ciertas son las deudas. Las contingencias son las previsiones. O sea, acá estas son deudas y estas son previsiones. Es decir, son pasivos que se registran y que están, eh, lo hablamos un poquito de esto ya antes, en clases anteriores lo dimos, esto lo hablamos un poquito, lo vuelvo a remarcar. Las contingencias son aquellos pasivos que pueden llegar a transformarse en una deuda en algún momento. Pero para eso tiene que ocurrir algo. Por ejemplo, yo tengo un juicio. Entonces tengo un juicio, yo lo había comentado eso en su momento, tengo un juicio, lo puedo llegar a perder, pero todavía no lo perdí. Entonces lo estoy peleando, estoy ahí discutiéndolo. Entonces en algún momento puede ser que me salga mal y tenga que pagar. Entonces me anticipo y digo, bueno, mando un poco de eso a pérdida, registro un pasivo y espero. Y a lo mejor en algún momento, si me sale bien y realmente no perdí tanto o lo gané el juicio, bueno, retrotraigo eso y lo registro como ganancia. Pero mientras tanto, mandé algo a pérdida, registré un pasivo y lo hice por una cuestión de previendo que puedo llegar a perder ese juicio y que eso me genere un resultado negativo. Entonces yo, bueno, lo que hago es precisamente anticiparme y registrar esa contingencia. Me anticipo un poquito a eso. Entonces, bueno, el registrar este pasivo hace que, digamos, se me incrementa ese pasivo, pero ¿qué pasa? Pero no es una deuda, no es una deuda cierta, no es algo que tengo que pagar, es una contingencia, está supeditado a que ocurra algo, que pierda ese juicio. Las previsiones tenemos, antes hablamos en el activo de las partidas de ajuste de la evaluación, dijimos, por ejemplo, hablábamos de los incobrables. Bueno, las previsiones para incobrables pasa lo mismo, lo que pasa es que se deducen del activo. Estas aumentan el pasivo y las otras se deducen del activo. O sea, hay previsiones que son deductivas de activo y hay previsiones que son de pasivo. Pero ambas son contingencias. Lo que pasa es que estas están en el pasivo, pero no se muestran como una deuda, sino que se muestran aparte, como una contingencia. Por eso en el pasivo se dividen entre obligaciones ciertas, deudas, y contingentes que son pasivos solamente, no son deudas. Van a ser deudas si en algún momento el hecho ocurre, o sea, si perdemos el juicio, por ejemplo, y estamos condenados a pagar, entonces en ese momento ya ahí tenemos una deuda. Pero mientras, hasta que eso no ocurra, no debemos. O sea, hay una posible futura deuda, pero no es deuda todavía. Por eso es un pasivo y es contingente. Bien. Patrimonio neto sería, bueno, el exceso de activos sobre pasivos. Es un poco así, ligeramente. Representa la participación de los socios. O sea, en definitiva, volvemos a lo mismo. O sea, este activo está financiado en parte por el pasivo y en parte por el patrimonio neto. Es decir, hacia la participación de los socios en la empresa. Bueno, y después la participación de terceros en sociedades, que representaba la parte del patrimonio neto de las sociedades controladas. O sea, eso se exponía, digamos, entre el pasivo y el patrimonio neto. Pero en el caso de las sociedades, digamos, controladas, las que son controlantes. Entonces exponen la participación del grupo minoritario. Corto acá, porque no quiero complicarlos con esto, simplemente que lo sepamos, nada más. Bien. ¿Cómo se clasifica los activos y pasivos? Vamos a dar esta pantalla y ya después cortamos porque si no, no lo vamos a dejar por la mitad. Las partidas que integran el activo y el pasivo se clasifican en corrientes y no corrientes. O sea, el activo
se clasifica en corriente y no corriente y el pasivo en corriente y no corriente. ¿Qué son corrientes y no corrientes? Bueno, los activos corrientes son aquellos cuyo plazo de realización no excede del año, contado a partir de el cierre del ejercicio que se está mostrando. O sea, si por ejemplo yo cierro un ejercicio el 31 de diciembre de 2019, yo digo, todos aquellos activos que se van a realizar, o sea, que se van a convertir en efectivo, o que estimo que se van a convertir en efectivo, mejor dicho, durante todo el ejercicio 2020, o sea, durante los próximos 365 días, serían el activo corriente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una cuenta a cobrar, que, qué sé yo, la tengo que cobrar o está vencida o la tengo que cobrar en los próximos meses o en el próximo mes de cierre del ejercicio, bueno, formará parte del activo corriente. O sea, si yo sé que la tengo que cobrar dentro del 2020, forma parte del activo corriente. Después si la cobro o no la cobro es otra historia, pero si la tengo que cobrar durante ese periodo, si está para cobrar en ese periodo, forma parte de mi activo corriente. Los bienes de cambio, generalmente, salvo que sean bienes de cambio, algún tipo de producto que a lo mejor demande más de un tiempo, más de un año su producción, entonces en ese caso puede ser que forme parte del no corriente. Pero si yo tengo mercadería que tengo a la venta, va a ser del activo corriente, independientemente de que después se venda o no, pero yo la tengo a la venta, o sea, la tengo para vender, la tengo lista para vender. Ya sea producida o vendida, o la estoy produciendo, pero la voy a terminar de producir dentro del próximo ejercicio, entonces bueno, esa mercadería, todo eso viene, lo voy a poner como corriente. Cualquier otro activo que yo vaya a realizar, que se vaya a convertir en efectivo durante los próximos 365 días, formará parte del corriente. Una inversión, un plazo fijo, lo que sea, se me va a convertir en efectivo dentro de los próximos, es corriente. ¿Qué es no corriente? Bueno, es no corriente aquello que va a exceder el ejercicio. Por ejemplo, el caso más común son los bienes de uso. Si yo tengo máquinas, por ejemplo, bueno, las tengo para producir, no las tengo para vender, no se van a convertir en efectivo en el próximo ejercicio. Salvo que tenga algún bien de uso destinado a la venta, que yo diga, lo voy a vender, lo puse en venta, entonces bueno, en ese caso lo podré sacar del corriente y pasarlo del no corriente y pasarlo al corriente. Qué sé yo, tengo un inmueble y lo puse a la venta. Bueno, en ese caso, y estimo que lo voy a vender en el próximo año, entonces bueno, lo voy a poner como corriente. Pero si no, generalmente va a estar como no corriente. Y así, con cualquier tipo de activo. Generalmente los que van a estar como no corriente van a ser aquellas inversiones de largo plazo, que no son inversiones transitorias, por ejemplo, qué sé yo. Si yo tengo algún tipo de inversión, acciones con cotización, algo así, que son inversiones de corto plazo, que yo las tengo, digamos, como inversión financiera, bueno, por ahí, y de corto plazo van a formar parte del corriente. Ahora, si tengo, por ejemplo, una participación en otra sociedad, donde yo la tengo con carácter permanente, es decir, no la tengo para vender, o sea, para comprar y vender acciones, sino que la tengo como participación permanente, es decir, que quiero quedarme participando en esa sociedad, bueno, será del activo no corriente. Siempre estamos hablando de del próximo año. O sea, cierro un ejercicio y digo, todo lo que en el próximo ejercicio se me va a convertir se va a realizar, se me va a convertir en efectivo, eso va a pasar a ser corriente. O por lo menos que estimo que se va a realizar, es corriente. El resto será no corriente. Y lo mismo ocurre con el pasivo. Todos los pasivos que yo tengo que me vencen en los próximos 365 días son corrientes. Y los que exceden son no corrientes. Es más, yo puedo tener un pedazo corriente y un pedazo no corriente. Yo, por ejemplo, tengo un préstamo y tengo cuotas que me vencen en el próximo ejercicio. Forman parte del pasivo corriente. Y ese mismo préstamo, por las cuotas que me vencen después de los 365 días del próximo ejercicio, esas cuotas me van a caer, van a ser no corrientes. Si yo, qué sé yo, tengo un préstamo en 60 cuotas, y bueno, las 12 cuotas que me vencen en el próximo ejercicio son corrientes, el resto no corriente, y así
se me van corriendo. O sea, voy transcurriendo el ejercicio y van pasando a corriente hasta que voy a tener todo como corriente. Eh, y como no, bueno, o sea que una misma deuda puede ser corriente o puede ser no corriente. Los rubros del activo, corriente y no corriente, ¿cómo se van a ordenar? Se van a ordenar dentro de cada grupo, o sea, los créditos, por ejemplo, caja y bancos, inversiones, créditos por venta, otros créditos, se van a ordenar dentro de cada uno de esos grupos por orden decreciente de liquidez, de su liquidez global. O sea, y fíjense que van de los más líquidos a los menos líquidos. ¿Por qué? Porque caja y bancos son los más líquidos, o sea, el dinero que tengo disponible. Inversiones corrientes le siguen en orden de disponibilidad. Otros los créditos, las cuentas por cobrar, también van, todavía tengo que cobrarla. Por ejemplo, la inversión yo tengo el dinero, lo tengo invertido, pero tengo el dinero. En cambio, la cuenta por cobrar tengo que cobrarlo todavía. Los bienes de cambio, bueno, los bienes de cambio los tengo que vender y después cobrar. O sea que primero los tengo que vender y después tengo que cobrar. Entonces, tiene menos liquidez, pero están ahí. Y así, hasta que llego a los no corrientes. Cuando llego a los no corrientes, tengo, por ejemplo, los bienes de uso. Bueno, los bienes de uso son mucho menos líquidos, porque si yo no los tengo para vender, los tengo para producir, bueno, no me van a generar efectivo por su venta. Entonces, bueno, no los voy a realizar. Por lo tanto, son menos líquidos. Entonces, siempre van de los más líquidos a los menos líquidos. No ocurre lo mismo con el pasivo en cuanto a la exigibilidad. ¿Por qué? Porque el pasivo se va a ordenar, como dijimos antes, por obligaciones ciertas y las contingencias, o sea, las deudas y las previsiones. Y dentro de las deudas no se van a ordenar por orden de exigibilidad, sino que hay una clasificación, deudas, deudas comerciales, deudas bancarias, deudas financieras, sociales y fiscales, y otras deudas. O sea que, y después finalmente voy a tener las previsiones, que son contingencias. Entonces voy a tener las deudas clasificadas no por orden de exigibilidad, sino que hay una clasificación especial. O sea, hay una apertura que son las ciertas, son las deudas, y las contingencias que son los pasivos contingentes, que no son deudas. Y después, dentro de esas deudas, por ejemplo, las voy a ordenar, ya digo, por orden, por un orden establecido, pero que no es el orden decreciente de exigibilidad, sino que es un orden distinto, por tipo de deuda, comerciales, bancarias, financieras, sociales y fiscales, etc. O sea que tienen un orden propio, que es distinto al que, o sea, es distinto el criterio a cómo ordenamos en el activo. Bien, bueno, hoy cortamos acá. Seguimos el lunes con estos temas. No sé si hay alguna duda, alguna cosita que me quieran preguntar, algún tema algún punto que quieran aclarar, me dicen. Bueno, bueno. Sí. Mira, las resoluciones las tenés las resoluciones las tenés ahí las tenés por internet, o sea que si querés las bajás, miralas, porque bueno, esto un poco está siguiendo el orden de las resoluciones. Y digamos, yo estoy compactando un poco acá las resoluciones técnicas 8 y 9, las estoy juntando un poco y estamos haciendo un popurrí y digamos extractando lo más importante de las resoluciones. De todas maneras, si tenés alguna duda, querés aclarar algún concepto, por ahí algún concepto acá está muy resumido, te vas y lo ves. Algunas cosas están, digamos, están conceptual casi textual, como está en la resolución. Pero obviamente no voy a transcribir toda la resolución porque hay cosas que por ahí no los quiero marear con un montón de cosas. Entonces, bueno, digamos, extractamos aquellos puntos importantes. Algunos conceptos, ya te digo, están casi textuales.
Y otros, bueno, no, pero o sea, hay mucho más. Pero si por ahí tienen alguna duda, yo le diría que por ahí peguen una miradita, por lo menos para seguirlo, digamos, usen esto como guía y si quieren aclarar algún concepto que por ahí, este concepto no me quedó claro acá, bueno, la resolución lo pueden aclarar. ¿M? Pero, digamos, con esto tienen bastante con esto, tienen algo importante. Sí, yo no sé, sí, pero no sé, una cosa, no se vayan a lo altamente técnico, ni a lo orden, así a todo. O sea, acá no estamos pretendiendo que ustedes sepan las resoluciones de memoria punto por punto, sino que más que nada lo conceptual. O sea, digamos, usen esto como guía y si algún concepto no les quedó claro, lo buscan en la resolución y por ahí se les aclara un poquito. Este, eh, pero nada más, no es que la resolución la tienen que estudiar de memoria, ¿eh? No pretendemos eso. Sí, ¿qué más? ¿Alguna, alguna preguntita más? ¿Alguna duda más? Bueno, bueno, si está todo bien, listo entonces. Buenas noches y nos vemos el lunes. Nos volvemos a encontrar el lunes.